Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre el complejo de esclerosis tuberosa. Para empezar, definamos qué es una esclerosis. La esclerosis es el endurecimiento de un órgano producido por la multiplicación de las células del tejido conectivo, que es el tema que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, este tejido que actúa como sostén se empieza a deformar y ocasiona que haya crecimiento exagerado del tejido conectivo. Por lo tanto, hace fibras de mayor cantidad y desorganizadamente. La aterosclerosis, la esclerosis tuberosa, la esclerosis múltiple, la esclerodermia son algunas de las enfermedades de la esclerosis. En nuestro caso vamos a hablar de la enfermedad de Bourneville, actualmente conocida como complejo de esclerosis tuberosa. Esta enfermedad es una enfermedad hereditaria autosómica dominante, con una penetrancia completa, me refiero a que ocupan los órganos tan adentro que parecen raíces o arraigados en el órgano afectado. Es poco frecuente, sí, y produce la formación de masas anormales. Normalmente son tumores no cancerosos en algunos órganos del cuerpo, como pueden ser la retina, en la piel, los pulmones, riñones, corazón. Generalmente suele afectar también al sistema nervioso central por ocupación de un tumor y a veces a la médula espinal y mayoritariamente al cerebro. El complejo de esclerosis es un síndrome neurocutáneo que se produce en uno de cada 600,000 niños y mayoritariamente involucra mutaciones de dos genes que están bien identificados, los cuales producen hamartina y tuberina. Bueno, esos son detalles un poquito más avanzados, que son proteínas que anulan el crecimiento exagerado del tejido conectivo. Si alguno de los papás tiene algún problema ya visualizado o hay herencia cercana con la esclerosis tuberosa, hay un riesgo muy elevado de tener este tipo de problema en los hijos. Sin embargo, 2/3 de los casos se deben a mutaciones nuevas. Los pacientes con el complejo de esclerosis tuberosa tienen tumores o anomalías que se manifiestan a diferentes edades y en múltiples órganos que incluyen, como les decía, el cerebro, el corazón, médula espinal, ojos, riñones, pulmones y la piel. En el mundo están detectadas aproximadamente 2 millones de personas. Para nuestro país, se cree que hay 20,000 personas afectadas. Mayoritariamente todos vienen desde un problema de nacimiento congénito y se va identificando el problema por las convulsiones, sea en los niños o en los bebés, retrasos en el desarrollo, problemas de conducta y las anormalidades en la piel. Las demás síntomas se empiezan a ver conforme va degenerando los tejidos por el tumor, de tal manera que la gente lo que llega a ver es precisamente que el niño o el bebé tiene problemas de convulsiones y entonces cae en un estado epiléptico, además de los fibromas faciales, de las manchitas en la piel, sean en la cara, en los brazos, en las manos, las manchas blancas, tanto las manchas negras o rojizas, placas fibrosas o bolitas de carne que salen por distintos lados y fibromas tanto en las encías como debajo de la lengua. Las manifestaciones cutáneas normalmente son máculas que normalmente son pálidas, se les dice que es en hoja de fresno, como este tipo de mancha, y aparecen casi siempre en la lactancia en la primera infancia. Angiofibromas, ¿sí? O adenomas sebáceos, que van apareciendo como pecas y se van engrosando conforme pasa la edad. Parches de la piel que pueden ser claros o dado caso oscuros y un signo que se le llama piel en confeti, que está particularmente afectada con distintas coloraciones, así como tenemos en esta imagen, de manchas oscuras, manchas claras y diferentes tonos de piel que aparentemente son normales.
También tenemos ese tipo de lesión que se llama parche de Charrin, que es un nebus de tejido conjuntivo, es una forma de lunar, pero más claro y fibroso. Y estos como tal nos dan lo que es la enfermedad de Bernabéu, que les comentaba, que era lo visual, lo que podían ver los médicos de hace más de un siglo en los pacientes, y a partir de ahí se reconocían a los pacientes con esclerosis tuberosa. Ya más revisadito podemos encontrar lo que son los fibromas, que pueden estar en las encías, tanto en la cara interna, esta por ejemplo está en el paladar, como en la cara externa, enseñando un poquito más cuando abren la boca y bajan los labios o suben los labios superiores, y si llega a ver alguna bolita, o bien unos fibromas unguiales que están, así como en esta imagen, pegados a la uña del paciente. Son más comunes en los dedos de las manos, son menos comunes en los dedos de los pies. También podemos encontrar en este tipo de pacientes problemas oculares con debilidad visual, inclusive por la formación de hamartomas, que son esas mancha amarilla grandota que se ve allí a su lado izquierdo, y entonces estos hamartomas disminuyen la viabilidad de la visión del paciente. El parche de retina acrómico es un hamartoma más grande, aquí lo tenemos, está abarcando más lugar que la visualización de la imagen anterior. Y esto, como les decía, conlleva a que tengan problemas visuales. Inclusive pueden llegar a tener ceguera, inclusive de nacimiento. Tenemos aquí una imagen de resonancia magnética de un menor y vamos a encontrar en la parte alta del cerebro una mancha más blanca. Esto es lo que le llama lo que es la tuberosidad esclerótica de la corteza cerebral, que es la que nos da el nombre de la enfermedad. También podemos tener lo que son distintos quistes, tanto pequeños, que son nódulos subependimarios, así se llaman, esas manchas blancas que tenemos al centro, las más blancas, que pueden ser pequeños, pueden ser uno o varios chiquitos, o bien podemos tener un nódulo grandote, como tenemos en esta imagen. Y esta es la explicación, tanto los nódulos tuberosos como estos quistes subependimarios son la explicación de los dolores de cabeza, de las convulsiones y de los distintos síntomas neurológicos que puede llegar a tener el paciente con esclerosis tuberosa. También tenemos la aparición de otros tipos de quistes. Por ejemplo, aquí tenemos una visualización de tomografía de los pulmones que nos deja ver que parece el pulmón izquierdo, el cual tiene una forma como de queso gruyère, incluyendo una burbuja más amplia. Este problema como tal ocasiona que la mayoría de quistes hagan fibrosis y esclera alrededor de ellos y disminuyen la posibilidad de que el paciente pueda tener una ventilación al 100% como las demás personas. En el corazón también se llega a formar un tumor que se llama rhabdomioma, y este rhabdomioma lamentablemente se llega a formar en la parte interna del corazón e impide, dependiendo de la localización, que haya un paso sanguíneo de manera adecuada y no deja que lata correctamente el corazón, de tal manera que a veces llegan a tener problemas de bradicardia o hipotensión provocada por la falta de movimiento del corazón por culpa de ese tumor. Llega a haber también quistes que se forman en los riñones, pueden ser corticales dentro del riñón o por afuera del riñón, agarrando como tal la capita de grasa que tienen los riñoncitos alrededor, y van creciendo. Puede llegar a ser uno solo, uno grandote, como en esta imagen que vemos que está en la parte media abajo del pulmón derecho. Tenemos una bola gris más grandecita, o podemos tener múltiples quistes en ambos riñones. Esto como tal lo que llega a ocasionar son problemas de filtración glomerular por disminución de la capacidad del riñón, y si bien no nos ocasiona mayor cantidad de infecciones, lo que sí llega a provocar es la disminución del trabajo natural del riñón, que es de limpiar las toxinas que tenemos. En los huesitos también se puede llegar a encontrar
tumoraciones, como esta que tenemos aquí a la vista, y se puede presentar en cualquier tipo de hueso. Puede ser más en las extremidades que en los huesos chicos o en los huesos planos como los del cráneo. Sin embargo, se llega a presentar en cualquiera de los huesos. Podemos tenerlos así en las costillas, en las cervicales, en el esternón, en la cadera, en los brazos, en las piernas, en la cara inclusive, en los huesos de la cara, y estar presente la deformación ósea. Entonces tenemos muchos datos que investigar. Aquí está como tal el listado de los problemas que vamos encontrando con el paciente de la esclerosis tuberosa, y se dividan como tal en criterios mayores que tenemos a la izquierda listados y criterios menores que están a la derecha listados. Para hacer el diagnóstico vamos a utilizar estos criterios. La forma útil de utilizar este listado es que si tenemos dos criterios mayores o más, tenemos la enfermedad, o dos criterios mayores y al menos un criterio menor presente. Tenemos múltiples formas de herramientas de diagnóstico, además de la exploración. Podemos utilizar lo que son placas de rayos X, electrocardiogramas, ecografías, resonancias magnéticas, tomografías, más aparte las pruebas conductuales para ver qué afectaciones tenemos en la personalidad o conducta de nuestro paciente. Muchos pacientes, si no son identificados a tiempo, acaban siendo discapacitados y ya no pueden tener una vida normal como las demás personas. Igual en nuestro mismo diagnóstico tenemos que ser muy incisivos en cuanto a lo que es la exploración de los distintos tumores que se pueden formar. No significa que todos los tumores que les acabo de presentar se vayan a presentar en la persona. Pueden ser, como les decía, solamente 3 tipos, 4 tipos de tumores, pero no forzosamente el listado completo. Es difícil que tengamos ese listado completo. De tal manera que por eso se tiene que explorar completamente al paciente desde arribita en el mero cerebro hasta abajo para no encontrar ninguna otra tumoración. Una vez hechos los estudios de diagnóstico, ya se puede determinar el problema en sí, el diagnóstico de la esclerosis tuberosa y determinar los tratamientos a seguir. Que aquí es donde viene el gran problema, porque el diagnóstico, ok, ahí está, tenemos muchos datos para diagnosticar. Pero en cuanto al tratamiento, es en donde vamos a tener conflictos. El tratamiento no es fácil, porque en la mayoría de los casos llega a ser, como les decía, hereditaria y se presenta desde muy chiquitos. Entonces no podemos hacer nada para ello. Se empiezan a presentar los quistes, se empiezan a presentar los tumores y se empieza a dar uno cuenta como médico que ya que empieza a convulsionar el bebé es cuando viene el conflicto o cuando viene convulsionando un niño pequeño medianito. Entonces la primera afección principal es sobre el cerebro. ¿Qué se tiene que hacer? Dado caso, sí, empezar a quitar los problemas de convulsión. Obviamente, si se puede controlar con medicamentos, se controla con medicamento, pero no tenemos que olvidarnos de que existen también sintomatologías en otros órganos, así que hay que estar al pendiente de ello. En muchas ocasiones se tiene que realizar alguna operación o cirugía para tratar de eliminar el tumor y que no siga creciendo. En cuanto a medicamentación, hay medicamentos, sí, está el tacrolimus, pero hay nuevos medicamentos conforme al tacrolimus, el everolimus y el sirolimus. Son buenos medicamentos que se utilizan para lo que es este tipo de enfermedad. No hay, lamentablemente, una prevención específica para esta enfermedad. Sí existen pruebas cromosómicas para determinar si los padres pueden ser portadores, o mamá o papá pueden ser portadores del gen que está ocasionando la esclerosis tuberosa. Para esto se tiene que hacer un buen interrogatorio y si tienen algún familiar con esclerosis tuberosa, es necesario que se hagan esa prueba cromosómica para saber si pueden tener sus hijos el problema o no. Ya que tienen un pequeñín con esclerosis tuberosa, hay distintas formas de tratar de reconocer la enfermedad, sobre todo para que haya el entendimiento de los padres hacia todo lo que se le tiene que hacer al pequeñín
Y obviamente si los padres entienden, están informados y saben de qué se trata la enfermedad, pues es más fácil que el médico pueda continuar los esquemas necesarios, tanto medicamentosos como quirúrgicos si llegan a ser necesarios. Tenemos otro tipo de apoyo. Yo les invito, dado caso, si llegan a tener alguna persona, familiar muy cercano con esclerosis tuberosa, que contacten a la Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberosa. Y pues nos encontramos ante un problema, si bien no tan común, sí más complicado, que exige más atención y que conlleva la visualización y la visita de muchos tipos de especialistas. Para los pacientes que tienen este tipo de problema, va habiendo más desarrollo de medicamento, van habiendo nuevas formas de diagnóstico y la sobrevida cada vez es mejor y más larga. Espero que les haya gustado este tema. Nos vemos.